Los fundamentos de nuestra confianza. Y ahora quizás dirá alguno, pues si yo soy ruin y miserable, ¿sobre qué fundamento puedo apoyar mi confianza de alcanzar todo lo que pidiere? ¿Sobre qué fundamento? Sobre aquella promesa infalible que hizo Jesucristo cuando dijo, «Pedid y recibiréis». ¿Quién puede temer ser engañado?, pregunta San Agustín, cuando el que promete es la misma verdad. ¿Cómo podemos dudar de la eficacia de nuestras oraciones cuando Dios, que es la misma verdad, nos garantiza solemnemente que nos dará todo lo que pidamos? Y añade el mismo Santo Doctor, no nos exhortaría a pedir si no quisiera escuchar. Pero leamos el Evangelio y veremos cuán encarecidamente nos inculca el Señor que oremos. Orad, pedid, buscad, y alcanzaréis cuanto pidiereis. Pedid cuanto queréis, todo se hará a medida de vuestros deseos. Y para que le pidiéramos con esta debida confianza, quiso que en la oración dominical, en la cual recurrimos a Dios para pedirle las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, pues todas en esa divina oración están encerradas, le demos no el nombre de Señor, sino el de Padre. Es que quiere que pidamos las gracias a Dios con aquella amorosa confianza con que un hijo pobre y enfermo busca el pan y la medicina en el corazón de su padre. Si un hijo en efecto estuviera para morirse de hambre, le bastaría decírselo a su padre, y éste al punto le daría el alimento necesario. Y si el hijo por ventura fuese mordido de una venenosa serpiente, que vaya al padre con la herida abierta, que sin duda en el acto le aplicará remedio. Veamos pues lo que nos dice el apóstol San Pablo. Mantengamos firme la esperanza que hemos confesado, pues es fiel el que hizo la promesa. Fin de la cita. Confiados en esta divina promesa, pidamos siempre con confianza, y no sea confianza vacilante, sino firme e inconmovible. Pues si es cierto que Dios es fiel a sus promesas, la misma certidumbre ha de tener nuestra confianza de alcanzar todo lo que le pidamos. Verdad es que hay momentos en que por aridez del espíritu o por otras turbaciones que agitan nuestro corazón, no podemos rezar con la confianza que quisiéramos tener. Mas ni en estos casos dejemos de rezar, aunque tengamos que hacernos violencia. Dios nos escuchará. Bien pudiera ser que entonces nos oiga más prontamente el Señor, pues en ese estado rezamos más desconfiados de nosotros mismos y más fiados en la bondad y fidelidad de Dios a las promesas que hizo a la oración. Oh, cómo se complace el Señor al ver que en la hora de la tribulación, de los temores y de la tentación, seguimos esperando en Él contra toda esperanza, esto es, contra aquel sentimiento de desconfianza que la desolación interior quiere levantar en nuestro espíritu. Así decía San Pablo en alabanza de Abraham, que seguían su esperanza contra toda esperanza. Afirma San Juan que aquel que se pone con firme confianza en Dios será santo. Lo dice con estas palabras: quien en Él tiene tal esperanza se santifica a sí mismo, así como Él es santo también. La razón es que Dios derrama abundantemente las gracias sobre los que confían en Él. Sostenidos por esta confianza tantos mártires, tantos niños y tantas vírgenes, aun en medio de los más horrendos tormentos que los tiranos inventaron contra ellos, vencieron y se mantuvieron en la fe. Si a veces sucede que nos asaltan dudas de desconfianza, no por eso dejemos de orar. Perseveremos en la oración hasta el fin. Así lo hacía el santo Job, el cual repetía generoso: aunque me llegare a matar, en él esperaré. Dios mío, aunque me arrojes de tu presencia, no dejaré de orar y confiar en tu misericordia. Hagámoslo así y estemos seguros de que alcanzaremos de Dios todo lo que queramos. Así hizo la cananea,
y por este camino consiguió de Jesucristo lo que pedía. Tenía la desventurada madre a su hija poseída del demonio y se acercó al Redentor para que la curase. «Ten piedad de mí», le dijo, «mi hija está cruelmente atormentada del demonio». Replicóle el Señor que él no había venido a salvar a los gentiles, sino a los judíos. No perdió la mujer la confianza, antes prosiguió diciendo con mayores ansias: «Señor, si queréis podéis salvarme. Señor, ayudadme». Y otra vez le sale al paso Jesucristo con estas palabras: «El pan de los hijos no hay que tirárselo a los perros». A lo cual replicó ella: «Es verdad, Señor, pero al menos a los perritos se les echa las migajas que sobran en la mesa de los amos». Y aquí ya no pudo negarse el Señor, y alabando la fe y la confianza de aquella mujer, le concedió la gracia que le pedía diciéndole: «Oh mujer, qué grande es tu confianza, hágase como deseas». Con razón, pues, dice el eclesiástico: ¿quién invocó al Señor y fue despreciado por él? Dice San Agustín que la oración es la llave maravillosa que nos abre todos los tesoros del cielo. Apenas nuestra oración llega al Señor, desciende sobre nosotros la gracia que acabamos de pedir. Sus palabras son estas: «Es la llave y puerta del cielo, sube la oración y desciende la misericordia de Dios». Esto es tan verdadero que el real profeta dice que juntas caminan siempre la oración nuestra y la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor que no desechó mi oración ni retiró de mí su misericordia. San Agustín nos enseña lo mismo cuando escribe: «Cuando ves que tu oración está en tus labios, date cuenta y está seguro que se halla muy junto también de ti su divina misericordia». Fin de la cita. De mí sé decir que no siento nunca mayor consolación en mi espíritu, ni tengo confianza más firme de salvarme, que cuando me hallo a los pies de mi Dios, rezando y encomendándome a su bondad. Lo mismo tengo por cierto que pasará a los demás, pues otras señales de predestinación inciertas son y falibles. Pero que Dios oye la oración de quien le reza con confianza es verdad indubitable e infalible, como infalible es que Dios no puede ser infiel a sus promesas. Así pues, cuando sintamos nuestra debilidad e impotencia para vencer las pasiones u otras dificultades que se oponen a la voluntad de Dios sobre nosotros, digamos animosos con el apóstol: «Todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza». Jamás se nos ocurra pensar: «no puedo, no me siento con fuerzas». Es cierto que con nuestras fuerzas nada podemos, mas lo podemos todo con la ayuda divina. Si Dios dijera a uno de sus siervos: «Toma este monte, échatelo a la espalda y llévalo de aquí que yo te ayudaré», y él dijere: «No quiero, porque no tengo fuerzas para tanto», ¿no le tendríamos por necio y poco confiado? Pues cuando nosotros por ventura nos veamos llenos de miserias y enfermedades y reciamente combatidos de tentaciones, no perdamos los ánimos, antes alcemos los ojos al cielo y digamos a Dios con David: «Ayúdame, Señor, y despreciaré a todos mis enemigos». Con tu ayuda, oh Dios mío, me burlaré de los asaltos de todos los enemigos de mi alma y venceré. Y cuando nos hallemos en grave peligro de ofender a Dios o en trance de funestas consecuencias y no sepamos a dónde volver los ojos, volvámonos a Dios y encomendémonos a Él diciéndole: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer?». Tengamos absoluta certidumbre de que el Señor nos iluminará y nos librará de todo mal. También los pecadores deben orar. No faltará alguno que dirá por ventura: «Soy pecador y por tanto no puedo rezar, porque leí en las Sagradas Escrituras: Dios no oye a los pecadores». Mas nos ataja Santo Tomás diciendo con San Agustín:
que así habló por su cuenta el ciego del Evangelio cuando aún no había sido iluminado por Cristo. Y luego añade el angélico que eso solo se puede decir del pecador en cuanto es pecador. Esto es, cuando pide al Señor medios para seguir pecando, como si se pidiese al cielo ayuda para vengarse de su enemigo, o para llevar adelante alguna mala intención. Y otro tanto puede decirse del pecador que pide al Señor la gracia de la salvación sin deseo de salir del estado de pecado en que se encuentra. En efecto, los hay tan desgraciados que aman las cadenas con los que los ató el demonio y los hizo sus esclavos. Sus oraciones no pueden ser oídas de Dios, porque son temerarias y abominables. ¿Qué mayor temeridad la de un vasallo que se atreve a pedir una gracia a su rey, a quien no tan solo ofendió 1000 veces, sino que está resuelto a seguir ofendiéndole en lo venidero? Así entenderemos por qué razón el Espíritu Santo llama detestable y odiosa la oración de aquel que por una parte reza a Dios y por otra parte cierra los oídos para no oír y obedecer la voz del mismo Dios. Lo leemos en el libro sagrado de los Proverbios. Quien cierre sus oídos para no escuchar la ley, execrada será de Dios su oración. A estos desatinados pecadores les dirige el Señor aquellas palabras del profeta Isaías. Por eso, cuando levantareis las manos hacia mí, yo apartaré mi vista de vosotros, y cuantas más oraciones me hiciereis, tanto menos os escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Así oró el impío rey Antíoco. Oraba al Señor y prometíale grandes cosas, pero fingidamente y con el corazón obstinado en la culpa. Oraba tan solo para ver si se libraba del castigo que le venía encima. Por eso no oyó el Señor su oración y murió devorado por los gusanos. Oraba aquel malvado al Señor, mas en vano, porque de él no había de alcanzar misericordia. Hay pecadores que han caído por fragilidad o por empuje de una fuerte pasión, y son ellos los primeros en gemir bajo el yugo del demonio y en desear que llegue por fin la hora de romper aquellas cadenas y salir de tan mísera esclavitud. Piden ayuda al Señor, y si esta oración fuese constante, Dios ciertamente los oirá, pues dijo Él: todo el que pide recibe, y el que busca encuentra. Comentando estas palabras, un autor antiguo dice: todo el que pide, sea justo, sea pecador. Hablando Jesucristo de aquel que dio todos los panes que tenía a un amigo suyo, y no tanto por amistad, cuanto por la terca importunidad con que se los pedía, dice según leemos en San Lucas: yo os aseguro que cuando no se levantare a dárselos por razón de amistad, a lo menos por librarse de su impertinencia se levantará al fin y le dará cuantos hubiere menester. Así os digo yo, pedid y se os dará. Fin de la cita. Aquí tenemos cómo la perseverante oración alcanza de Dios misericordia, aun cuando los que rezan no sean sus amigos. Lo que la amistad no consigue, dice el Crisóstomo, obtiénese por la oración. Por eso concluye diciendo: más poderosa es la oración que la amistad. Lo mismo enseña San Basilio, el cual categóricamente afirma que también los pecadores consiguen lo que piden si oran con perseverancia. De la misma opinión es San Gregorio, el cual dice: siga clamando el pecador, que su oración llegará hasta el corazón de Dios. Y San Jerónimo sostiene lo mismo y añade: el pecador puede llamar Padre a Dios y será su Padre, y si persiste en acudir a Él con la oración, será tratado como hijo. Pone el ejemplo del hijo pródigo, el cual, aun cuando todavía no había alcanzado el perdón, decía: Padre mío, pequé. San Agustín razona muy bien cuando dice que si Dios no oyera a los pecadores, inútil hubiera sido la oración de aquel humilde publicano que le decía: Señor, tened piedad de mí, pobre pecador.
Sin embargo, expresamente nos dice el Evangelio que fue oída su oración y que salió del templo justificado. Mas ninguno estudió esta cuestión como el doctor Angélico, y él no duda en afirmar que es oído el pecador cuando reza, y trae la razón que aunque su oración no sea meritoria, tiene la fuerza misteriosa de la impetración, ya que ésta no se apoya en la justicia, sino en la bondad de Dios. Así podía orar el profeta Daniel cuando decía al Señor: «Dígnate, escúchame, oh Dios mío, y atiéndeme. Inclina, oh Dios mío, tus oídos y óyeme, pues postrados ante ti te prestamos nuestros humildes ruegos, no en nuestra justicia, sino en tu grandísima misericordia». Sigue Santo Tomás diciendo que no es menester que en el momento de orar seamos amigos de Dios por la gracia. La oración ya de por sí nos hace en cierto modo sus amigos. Otra bellísima razón aduce San Bernardo cuando escribe que la oración del pecador que quiere salir de la culpa viene del fondo de un corazón que tiene el deseo de recobrar la gracia de Dios. Y añade: «Pues ¿por qué daría el Señor al hombre pecador ese buen deseo si después no le quisiera escuchar?» Leamos las Sagradas Escrituras y allí veremos muchos ejemplos de pecadores que con la oración lograron salir del estado de pecado. Recordemos solamente a Acab, al rey Manasés, a Nabucodonosor y al buen ladrón. Qué grande y maravillosa es la eficacia de la oración. Dos son los pecadores que en el Gólgota están al lado de Jesucristo. Uno reza: «Acuérdate de mí», y se salva. El otro no reza y se condena. Todo lo encierra el Crisóstomo en estas palabras: «Ningún pecador sinceramente arrepentido oró al Señor y no obtuvo lo que pidió». Mas ¿para qué traer más autoridades y razones? Bástenos para demostración de esa afirmación la palabra del mismo Jesucristo, el cual dice: «Venid a mí todos los que sufrís y estáis cargados, y yo os ayudaré». Comentando este pasaje San Jerónimo, San Agustín y otros doctores dicen que los que caminan por la senda de la vida cargados son los pecadores que gimen bajo el peso de sus culpas. Si acuden a Dios, levantarán su frente según la promesa divina y se salvarán por su gracia. Y es que Dios tiene mayores ansias de perdonarnos que nosotros de ser perdonados. Así lo asegura el Crisóstomo. Y añade el mismo santo: «No hay cosa que no pueda la oración, te salvará aunque estés manchado con miles de pecados, pero ha de ser tu oración fervorosa y perseverante». Volvamos a repetir lo que antes dijimos del apóstol Santiago: «Si alguno necesita sabiduría divina, pídasela al Señor, que Él a todos la da abundantemente y a nadie le sirve de pesadumbre». En efecto, a todos los que acuden a su bondad con la oración los escucha el Señor y les concede la gracia con abundante profusión. Pero fijémonos sobre todo en lo que añade: «Y a nadie le sirve de pesadumbre». Esto solamente lo hace el Señor. Los hombres, por lo general, si alguien les pide algún favor y antes gravemente los ofendió, le echan en cara su antigua descortesía e insolencia. No obra así el Señor, ni aun con el mayor pecador del mundo. Si ese tal viene a pedirle una gracia conveniente para su salvación eterna, no le echa en cara las ofensas que antes recibió de él. Como si nada hubiera pasado entre los dos, lo acoge, lo consuela, lo escucha y lo despacha después de haberle socorrido adecuadamente. Sin duda por este motivo y para animarnos dijo nuestro Redentor aquellas suavísimas palabras: en verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, se os dará». Quiso decir: ánimo, pecadores amadísimos, no os impidan recurrir a vuestro Padre Celestial y confiar que tendréis la salvación eterna si de veras la deseáis.
No tenéis méritos para alcanzar las gracias que pedís, más bien por vuestros deméritos solo castigo merecéis. Pero seguid mi consejo. Id a mi Padre en nombre mío y por mis méritos. Pedidle las gracias que deseáis. Yo os lo prometo, yo os lo juro, que esto precisamente significa la fórmula que emplea. En verdad os digo, según San Agustín, cuanto a mi Padre pidiereis, Él os lo concederá. Oh Dios mío, ¿y qué mayor consolación puede tener un pecador después de su espantosa desgracia que saber con absoluta certeza que cuanto pida Dios en nombre de Jesucristo lo alcanzará?